Hola estudiantes de la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal. Este es el video de la asignatura Derecho Civil que corresponde a la tercera semana de nuestro programa de la maestría en línea. Y el tema en esta ocasión es la posesión. Vamos a comentar este tema en el marco de los derechos reales, a pesar de que mucho se ha discutido si la posesión tiene este carácter o solamente algunos tipos de posesión, como lo veremos enseguida, pudieran entenderse como derechos reales. Bien, por su definición, vamos a entender a la posesión como un estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento como consecuencia de un derecho real o personal o sin derecho alguno. De aquí podemos ver que este estado posesorio se puede derivar efectivamente de un derecho real o bien puede derivar de un derecho personal e incluso habrá ocasiones en que se tenga la posesión sin tener derecho. Aquí, por supuesto, encontramos algunas formas ilícitas de posesión, así como otras que siendo lícitas no tienen la finalidad de que el poseedor se conduzca respecto de la cosa como dueño, sino simplemente puede tener una posesión precaria. Los elementos constitutivos de la posesión, desde el punto de vista doctrinario, son en primer término un estado de hecho, que es la relación entre el poseedor y la cosa. Se estima que este estado de hecho es simplemente de carácter material, directa e inmediata, que es apreciable por medio de nuestros sentidos. El segundo elemento es que ese estado de hecho confiere al titular el poder de retener la cosa en forma exclusiva frente a terceras personas. Tercer elemento, con la facultad de ejecutar actos materiales de aprovechamiento de la cosa o con el fin de obtener una utilidad o beneficio. Cuarto elemento, como consecuencia de un derecho real, como pueden ser la propiedad, el usufructo, la servidumbre, etc., o como consecuencia de un derecho personal, como pueden ser el arrendamiento, el comodato, etc., o sin derecho alguno, al ser detentador de una cosa siempre y cuando esta detentación no sea ilícita. Existen diferentes teorías sobre la posesión. La teoría subjetiva, que es sostenida por el autor Savigny, es la teoría tradicional que se inspira en el derecho romano. Esta considera a la posesión un estado de hecho que le da a una persona la posibilidad física, actual, inmediata y exclusiva de ejercer actos materiales de aprovechamiento sobre la cosa, con animus domini, es decir, con la intención de comportarse respecto de la cosa como dueño o propietario de la misma. Los elementos de esta posesión son el primero de ellos el corpus, que comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa, y una condición para ello es que se tenga la disponibilidad absoluta de la cosa. Otra condición es que sea actual, que no esté subordinada a ninguna condición futura. Otra, que sea directo y sin intermediarios. Y otra, que sea exclusivo, es decir, que no haya terceros que se interpongan entre el titular y la cosa. El segundo elemento es el animus. Es necesario que el animus domini o animus rem sive habendi. Esto significa que el que tiene el corpus tiene una presunción juris tantum de que la ostenta a título de dueño, y ese título es la causa que legitima el corpus. Entonces, el corpus lo entendemos como el poder material o de hecho, y el animus la intención subjetiva de quien detenta la cosa de comportarse como propietario de la misma. La teoría objetiva, por otra parte, sostenida entre otros autores por Jhering, considera que el habeas y el animus no pueden estar desligados. El animus no es otra cosa que la intención de explotación material de la cosa,
y todo el que realice la explotación de la cosa se considerará poseedor. Hay también una teoría ecléctica representada principalmente por Salels, que comprende al corpus como un conjunto de hechos susceptibles de descubrir una relación permanente de explotación de una cosa, y al animus como el propósito de apropiación simplemente económica, como si fuese dueño material de la cosa el que tiene la posesión. Concluye diciendo que la posesión es la realización consciente y voluntaria de la apropiación económica de las cosas. Por su parte, nuestra legislación civil, tanto en el Estado de México como a nivel federal, sostiene que el poseedor de una cosa es el que ejerce sobre ella un poder de hecho, y el poseedor de un derecho es el que goza de él. De aquí derivamos entonces que no solo las cosas se pueden poseer, también los derechos son susceptibles de posesión de acuerdo con nuestra legislación. Por ende, la considera un poder de hecho, sea o no a título de dueño, contrariando la teoría tradicional. De esto se deduce que la posesión es un poder físico y no jurídico, y que el corpus implica la ejecución de actos materiales con el propósito de su aprovechamiento, y esto es lo que constituye el animus posesorio. Es decir, entonces, que el animus es el aprovechamiento y custodia de la cosa, que se vincula con el poder que se tiene sobre la misma y que constituye el corpus. El poder físico puede ser consecuencia de un derecho real o personal o de una situación ilegal. Nuestra legislación considera que la posesión legítima es la que se tiene a título de dueño, y el poseedor tiene siempre la presunción de ser el dueño. Por supuesto, esta es una presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir eso? Mientras no se demuestre o acredite lo contrario. La posesión como poder de hecho puede tener como origen en un derecho real, como ya dijimos, o en uno personal de propiedad, en cuyo caso la posesión se ejerce a título de dueño, y eso es lo que constituye el animus domini. Pero también puede tener otro origen u otra causa, por lo que se deduce que puede haber posesión que no se ejerce a título de dueño. La posesión puede ser de buena fe o de mala fe. Es de buena fe cuando tiene a su favor la presunción del animus domini. Entra en posesión en virtud de título suficiente para poseer, o bien ignora los vicios de su título. En estos casos es considerada de buena fe la posesión. La de mala fe se da cuando se entra a poseer sin título justo, o bien conociendo los vicios del título. ¿Qué entendemos por título? La causa generadora de la posesión. Modalidades de la posesión. Puede ser dependiente o subordinada. Es la que se tiene a nombre y por cuenta del titular, y en este caso no se considera poseedor. Puede ser independiente o autónoma, que es cuando se posee la cosa para sí y no a nombre de otra persona. En este caso sí se considera poseedor. También existe la posesión originaria, que es la que se da directa e inmediata entre el titular y la cosa. Así como la derivada, que es cuando el poseedor originario la deriva a un tercero, quien es poseedor indirecto inmediato respecto del titular. Como decía, puede haber posesión de cosas y también posesión de derechos. Posee un derecho el que goza de él. Se pueden poseer tanto los derechos reales como los personales, y en este caso hay que distinguir dos supuestos: la posesión de un derecho y la posesión de una cosa en virtud de un derecho. No es lo mismo. La posesión de un derecho es tener ese derecho a título de poseedor de manera personal, subjetiva, no necesariamente material. En cambio, la posesión de una cosa en virtud de un derecho es cuando, derivado de un derecho del cual se es titular, tenemos una cosa. ¿En qué momento se adquiere entonces la posesión? Cuando se reúnen los dos elementos que son el animus y el corpus.
Se puede adquirir también de forma derivada sin tener el animus, porque decíamos, no me comporto como dueño de la cosa, sin embargo, sí la detento porque alguien me la derivó. Un ejemplo para que esto se comprenda sería el caso de que lleve a cabo o celebre un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, pensemos. Me dan la posesión de ese bien inmueble en virtud de que lo estoy arrendando, pero no me voy a comportar como dueño respecto de ese bien porque lo estoy arrendando y estoy consciente de ello. En este caso, entonces, tenemos una posesión derivada, tenemos el corpus, que es la detentación material de la cosa, no así el animus, puesto que no me estoy comportando como dueña respecto de esa cosa. También se puede adquirir el animus teniendo el corpus con el transcurso del tiempo, esto es a través de la prescripción. ¿Qué cualidades deberá tener la posesión para que esta, nos lleve al dominio de la cosa por la vía de la prescripción? Bueno, en el derecho romano la prescripción adquisitiva fue denominada usucapión. El efecto principal de la usucapión es adquirir la posesión originaria para aspirar a la propiedad. La buena y la mala fe no debemos considerar los vicios de la posesión, sino simplemente circunstancias que hacen aumentar o disminuir el tiempo para que se complete la prescripción. Es necesario que la posesión sea a título de dueño para que sea susceptible de prescribir. En este caso se presentan tres supuestos: que se posea con justo título objetivamente válido, que se posea con título solo subjetivamente válido porque tiene algún vicio, o que se posea ilegítimamente cuando el poseedor tiene la posesión de mala fe sin título suficiente o bien conociendo los vicios de su título. La posesión, para que sea susceptible de prescripción adquisitiva, deberá ser pacífica, es decir, no se deberá adquirir ni mantener por la violencia. Además, debe ser continua. Esto significa que no se haya interrumpido por los medios que señala la ley. ¿Cuáles son los medios de interrupción de la prescripción? Primero, cuando el poseedor es privado de la posesión de la cosa por más de un año. Segundo, cuando se interpone demanda o interpelación judicial. Esto es suficiente para que se interrumpa la prescripción. Tercero, cuando el que demanda la prescripción reconoce expresamente, verbalmente o por escrito o tácitamente, por hechos indudables, el derecho de la persona contra la que prescribe. Además, la posesión deberá ser pública, que es la que se disfruta de manera que puede ser conocida por todos. También es pública la inscripción que está, la posesión, que está inscrita en el registro público de la propiedad. Decíamos que la posesión de buena fe y de mala fe no son vicios de la posesión, sino circunstancias de las cuales se puede derivar alguna condición de tiempo para que corra la prescripción adquisitiva. El poseedor de buena fe, entonces, será el que entre a poseer en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También lo será el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Otra vez recordamos que el título es la causa generadora de la posesión. El poseedor de mala fe es el que entra a la posesión sin título para poseer, el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, y en este caso debemos exceptuar la posesión de origen delictuoso porque ésta no da derecho para prescribir. La posesión de cosas se puede extinguir por las siguientes razones: por abandono, por cesión de la posesión a título oneroso o gratuito, por destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio, y por resolución judicial. Por despojo si la desposesión dura más de un año, por reivindicación del propietario y por expropiación. Los derechos
se extinguen en cuanto a su posesión cuando es imposible ejercitarlos y cuando no se ejercen por el tiempo que baste para que queden prescritos. Por último, vamos a resaltar la existencia de ciertas acciones en la ley sustantiva en la ley adjetiva, que nos permiten defender la posesión y es lo que conocemos como acciones posesorias. Tenemos en primer término la acción plenaria de posesión, que es aquella que se concede a todo poseedor para ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tienen mejor derecho a poseer. ¿Quiénes tienen mejor derecho a poseer? Por supuesto, el dueño legítimo, contra este no procede una acción plenaria de posesión, el adquirente con justo título y en consecuencia de buena fe, y si se trata de inmuebles, el que tiene título inscrito en el registro público de la propiedad. En caso de que los títulos fuesen iguales, es mejor la posesión más antigua, y en caso de que no haya título, es mejor la posesión más antigua. Si ambas posesiones son dudosas, no procede la acción plenaria y la cosa se depositará hasta que se resuelva a quién pertenece la posesión. Otra acción posesoria es el interdicto de retener la posesión. Se le concede al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble para que enderece el interdicto contra las siguientes personas: el perturbador y el que mandó a hacer la perturbación, el que a sabiendas o directamente se aproveche de esa perturbación y el sucesor del despojante. El objeto de este interdicto es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor o que el demandado afiance no volver a perturbar y para que sea conminado con multa o arresto en caso de reincidencia. Los requisitos para que proceda el interdicto de recuperar la posesión es que los actos sean tendentes a la usurpación violenta, a impedir el ejercicio de un derecho. Se debe promover dentro de un año a partir de que se pierde la posesión, que el poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por la fuerza o clandestinamente. Otra acción posesoria es el interdicto de recuperar la posesión. Este interdicto tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener de su demandado que garantice su abstención y a la vez conminarlo con multa o arresto para el caso de reincidencia. Los requisitos de este interdicto es que se ejercite dentro de un año siguiente a los actos violentos o vías de hecho que le hayan perturbado en la posesión, que el poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por la fuerza o clandestinamente, y si procede contra el propietario o despojante que transfirió el uso y aprovechamiento del bien por medio del contrato, a diferencia de la acción plenaria de posesión. Bien, pues este es el contenido referente a la posesión. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme a través de la plataforma para que la podamos dilucidar. Soy la maestra Esmeralda Huitrón. Que estén muy bien. Hasta la próxima.